Bueno, entonces hoy les voy a hablar de una toxina muy interesante que se llama la toxina citoletal distensora, así es más o menos la traducción, en que se han encontrado en aislados clínicos de E. coli. Ahorita les platico cómo es la historia de esto, pero antes de empezar, como siempre, y cuando tengo todavía tiempo suficiente, les muestro también eh, lo que hago en mi laboratorio para poder eh, ponerme a la disposición de quienes quieran colaborar conmigo. Entonces, normalmente en mi laboratorio trabajamos en la interacción entre las células epiteliales y las bacterias, a lo que ahora se refieren como microbiología celular. Entonces, trabajamos tanto qué produce la bacteria, hacemos mutantes, sitio dirigido, cuando conocemos el sitio activo, o hacemos knockouts de cualquiera de estos factores que interaccionan con la célula, y al mismo tiempo en la célula también podemos hacer knockout, silenciamiento de algún blanco molecular, de algún receptor, de alguna manera de traficar dentro de la célula. Entonces, eso es realmente lo que hacemos en mi laboratorio. Factores de virulencia que pueden ser toxinas, efectores, adhesinas, fimbrias, blancos moleculares en las células que puede ser la membrana, el citoesqueleto, las vías de traducción de señales, organelos, uniones intercomunicantes o intercelulares. Y para eso usamos mucha biología molecular, clonamos genes, hacemos knockouts, knockdown, sitio, mutagénesis, sitio dirigido. Y también hacemos un poco de la respuesta inmune de la mucosa, es decir, cómo responde un poco las células de la mucosa intestinal contra la infección. Y entonces en esa parte estamos más enfocados en trabajar citocinas, anticuerpos, TLRs, secreción de moco, etcétera. Y en relación a los factores de virulencia, una parte importantísima de la comunicación entre una bacteria que es de procariote con una célula epitelial que es eucariote es los sistemas de comunicación. Se tienen que comunicar por estos sistemas de secreción bacterianos. Es decir, tienen que sacar las proteínas del interior de la célula, y también estamos muy interesados en estos sistemas de secreción bacteriano. Inicialmente empecé en estos sistemas de secreción bacterianos trabajando con el sistema de secreción tipo 5, autotransportadores, en las cuales tuve la fortuna de participar en los mecanismos, en descubrir cómo se secreta, cómo funciona este sistema de secreción. También he trabajado con el sistema de secreción tipo 3, porque me parece que para un biólogo celular trabajar con este sistema es realmente obligatorio, porque en este sistema la bacteria es capaz de inyectar efectores a la célula, y la célula puede tener muchos cambios debido a esos efectores que inyecta. Entonces es un modelo para un biólogo celular muy interesante. También lo hemos trabajado, y recientemente nos hemos metido también ahora con este nuevo sistema de secreción tipo 6, que nos parece un sistema de secreción realmente extraordinario, en el sentido de que no solamente entrega proteínas a la célula eucariótica, sino también a otras bacterias. Es decir, no solamente funciona en la patogénesis, sino también funciona en la competencia bacteriana. Entonces es capaz de matar bacterias y dañar células epiteliales. Entonces es otro de los temas que trabajamos. Bueno, ese es nada más de entrada lo que estamos haciendo. Y dentro de esos factores de virulencia, uno que nos llamó la atención recientemente es la toxina citoletal distensora, que les digo que así hacemos la traducción, no sé si esa sea la más conveniente, como un factor de virulencia. Esta toxina se pega a la membrana de las células justo
donde hay balsas lipídicas, donde están ricas en colesterol, esos segmentos o balsas lipídicas que se encuentran en la membrana y se internaliza la célula. ¿Y qué causa dentro de la célula? Funciona como una fosfatasa PIP3 fosfatasa. Y lo que hace con las células epiteliales es que arresta el ciclo celular y al arrestar el ciclo celular puede llevar también a apoptosis. Pero no solamente lo hace con las células epiteliales, sino también lo hace con eh, células del sistema inmune como los linfocitos, tanto los B como los T, en donde también puede causar distensión celular, arresto del ciclo celular y apoptosis. Mientras que en el caso de los macrófagos, altera la función de los macrófagos y entonces producen citocinas proinflamatorias y esas citocinas proinflamatorias llevan a una inflamación. De tal manera que es una toxina compuesta de 3 subunidades que es capaz entonces de llevar a cabo todas estas funciones y por lo tanto dañar al hospedero. Esta toxina fue descrita por primera vez en 1988 como una toxina termolábil. Obviamente es como una toxina termolábil en el sentido que es parecida a las toxinas AB2, digo AB, que están, digamos, ensambladas y al calentarlas se desensamblan y pierden la actividad. Y estas las encontraron en filtrados celulares. Entonces, las bacterias las rompen y ahí liberan la toxina y esa toxina es la que han usado para estudiar. Y no solamente se encuentra en Escherichia coli, se encuentra en Campylobacter y en Shigella y en un gran número de bacterias gram positivas, gram negativas, perdón. Ahora, ¿cómo es la estructura general de estas toxinas que les digo que son heterotriméricas? Entonces tienen 3 subunidades y están colocadas como un operón. Entonces está la subunidad CDTA, CDTB y CDTC, que producen las proteínas CDTA, CDTB y CDTC, que aproximadamente tienen un peso muy parecidos entre ellas. Por ejemplo, los CDTA pesa alrededor de 25, CDTB como 30 kilodaltones y CDTC pesa alrededor de 20 kilodaltones. ¿Ok? Entonces, esta funciona como una toxina tipo AB y estas toxinas tipo AB tienen la característica que funcionan igual como la toxina Chiga, solo que a diferencia de esta, como es trimérica, la subunidad B correspondería a 2 subunidades de la parte triméricas, que sería la CDTC y CDTA. Entonces, CDTC y CDTA son las que funcionan para poderse adherir a la membrana, mientras que la subunidad A sería la correspondiente a CDTB. Y entonces CDTB es la que tiene la actividad. ¿Ok? Entonces es una holotoxina heterotrimérica, pero es del tipo AB2. Tiene 2 Bs, en este caso, que son las unidades CDTC y CDTA, mientras que lo que correspondería a la A es la CDTB. Se lo repetí 2 veces porque es al medio confuso esta situación, pero así es como funciona. Esta toxina ya ha sido inclusive cristalizada y aquí pueden ver la de Haemophilus ducreyi y vean cómo la subunidad C y la subunidad B están muy cercanas, mientras que la subunidad un poquito más grande de 30 kilodaltones es la subunidad B y esta es la que tiene la actividad, mientras que las otras dos cumplen función de unión a la membrana. Y la unión parece estar relacionada con esta pequeña hendidura
que se forma entre la unión de CDTB y CDTC, de tal manera que se necesitan a fuerza, indiscutiblemente, las tres subunidades para que funcione bien la toxina. De tal manera que con una sola que no esté presente, no funciona la toxina, porque no solamente se necesita esta hendidura entre estas dos subunidades, la C y la A, para unirse a la célula, sino también este parche de CDTB que también es importante para la unión a la membrana celular. Por otro lado, también la C en su carboxilo terminal tiene una cola autoinhibidora que inhibe a CDTB, o sea, la unidad activa es CDTB y ese segmento la bloquea momentáneamente hasta que es liberada y tiene su actividad. ¿Ok? Entonces, para resumir esta parte, es una toxina heterotrimérica y la subunidad A y la subunidad B le permite pegarse a estas balsas lipídicas ricas en colesterol. Y entonces ahí es donde ocurre una endocitosis mediada por receptor. Y esta endocitosis forman vesículas cubiertas de clatrina. Y una vez que aquí el dibujo es obviamente artístico, pero en realidad la clatrina se desnuda para que la vesícula pueda llegar y fusionarse con aquí también falta el endosoma temprano. Del endosoma temprano llega al Golgi, del Golgi se trasloca de manera similar que la mayoría de las toxinas AB, incluyendo la ST, la toxina Chiga. Y entonces una vez que llega al retículo endoplásmico, se sabe que la B y la C son las únicas que entran. La A se queda fuera, pero dentro del retículo endoplásmico la que se trasloca es la B, de tal manera que la única y la que tiene la actividad es la que se trasloca. Adicionalmente, la CDTB contiene una secuencia para llegar al núcleo de exporte nuclear, de tal manera que se mete al núcleo y una vez en el núcleo daña al DNA, es una DNasa. Es una DNasa que daña al DNA, corta el DNA y una vez que corta el DNA, entonces la maquinaria de reparación de DNA empieza a funcionar porque se activa ATM, ATM se fosforila y se acetila y entonces queda activa y una vez que se activa junto con H2AX y además con el complejo MNR, empiezan la reparación del daño del DNA. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, esta proteína ATM activa a estas dos proteínas que se llaman CHK2 y P53. Estas dos proteínas son importantes para que arresten el ciclo celular de esta célula que está dañada porque tiene dañado el DNA. Entonces quedan se arresta el ciclo celular por la acción de estas dos proteínas. Cuando el daño es muy fuerte, entonces P53 interfiere para que la célula se vaya a apoptosis. Pero si no, si logra sobrevivir, también ATM activa a NET1 fosforilándola y una vez que está fosforilada NET1 se sale del núcleo, se trasloca hacia el citoplasma y en el citoplasma hace el switch de RO a GDP a GTP y esto activa dos proteínas muy importantes que es la MAC y P38 para que la célula, a pesar del daño, pueda proliferar y seguir viviendo. Pero además también activan a ROC. Y ROC es capaz de incrementar la formación de grandes fibras de estrés de actina, de tal manera que estos dos
señales, la formación de fibras de estrés muy grandes, el arresto del ciclo celular y por lo tanto la formación de dos juegos de cromosomas que no se alcanzan a dividir, hace que la célula crezca realmente mucho. ¿Ok? Otra de las características interesantísimas en el caso de las toxinas CDT de Escherichia coli es que eh, tenemos varios tipos de CDT. ¿Por qué hay varios tipos de CDT? Porque tanto la secuencia como la localización del gen de CDTB, que CDTB es la que tiene la actividad, puede cambiar. Y si cambia, entonces podemos tener varios tipos de CDT que van desde el 1 hasta el 5. ¿Ok? Actualmente hay 5. Y para darnos una idea, entonces aquí hay un árbol filogenético y vean cómo CDTB3 de Escherichia coli es muy parecido a CDT2, CDTB2 de Escherichia coli, pero es muy diferente, por ejemplo, o parcialmente diferente de CDTB1. Y CDTB1 se parece más a CDTB de Shigella. ¿Ok? Y entonces hay variedades de tipos de CDTB debidos a las secuencias de CDTB. Y entonces vean nada más aquí, por ejemplo, CDTB de Escherichia coli tipo 3 comparte un 95% con CDTB de tipo 2, pero solamente comparte el 71% de identidad, perdón, de identidad con el 71% con CDT1 o CDT2 comparte solamente el 70% con CDT1. Ok, y en relación a dónde las han encontrado, podemos ver claramente que estas toxinas, los diferentes tipos de CDT, por ejemplo, CDT1, CDT2 y CDT4, han sido detectadas principalmente en infecciones gastrointestinales, pero también urinarias, ¿ok? Mientras que CDT3 ha sido detectada en Escherichia coli que acarrea genes muy parecidos como el factor necrosante citotóxico, CNF1 o el 2, y la toxina Shiga, que puede ser STX1 o STX2. Y ha sido aislado tanto en pacientes con diarrea o en animales con diarrea o septicemia, mientras que CDTB fue detectada ya ha sido detectada en Escherichia coli O150, en aislados de Escherichia coli O157 de humanos con diarrea o con síndrome urémico hemolítico. De tal manera que es una bacteria, una toxina que la podemos encontrar en los diferentes patotipos que hay de Escherichia coli. Debo mencionarles que esto que les acabo de leer es un artículo un poco antiguo, es del 2017. ¿Ok? Ha, ha habido más información, aunque debo mencionarles que CDT no la captura muy bien la comunidad como para buscarla con más intensidad. Y entonces, en un trabajo más reciente, desde 2011, el otro es del 2007, les decía, vean cómo en la familia Enterobacteriaceae, y pónganle principal atención a Escherichia coli, vean cómo podemos encontrar subtipos 1 en EPEC y en extraintestinal, pero también podemos encontrar en EPEC aviar, pero también podemos encontrar en el mismo EPEC el tipo 2, el tipo 3, y entonces se han encontrado estos CDTs en varios patotipos y pueden tener diferentes tipos de CDT, diferentes tipos de CDTB.
Ahora, ¿cómo entramos en esta parte? Esta parte, en realidad, entramos a buscar y entender cómo funciona la toxina CDT a una invitación de Teresa Estrada García. Teresa Estrada García trabajando con Musaret Bano Saidi en aislados que tienen de Mérida, Yucatán, en la península de Yucatán, encontraron estas cinco, encontraron a estos 5 niños, 5 casos que varían de entre los 3 y los 38 meses de edad, que pueden ser niños o niñas, y que tenían diarrea realmente grave. Vean, este es el número de heces por 24 horas. Presentaban alguno de ellos vómito, perdón, y tenían temperaturas bastante altas. Y el estatus de hidratación, perdón, de hidratación, era también grave en algunos casos. Entonces, ellos encontraron estos 5 niños y nos pareció que presentaban un cuadro muy complicado, pero lo más importante que encontró Teresita es que estos aislados, ella hace la búsqueda de varios patógenos y esta es una bacteria única. Es decir, que podemos decir, no al 100%, pero podemos decir que todo esto está producido por estas Escherichia coli que son positivas para el gen CDT. Sin embargo, no sabemos cómo funciona CDT y si el gen está completo, si tiene todas las subunidades. Hay muchas preguntas. Su papel en la diarrea del CDT no está bien clara. Acuérdense que también se encuentra en uropatogénicas. No sabemos la actividad biológica de todas estas cepas CDT. Mucha gente hace trabajos de epidemiología y reporta cepas positivas, pero raramente confirman si estas tienen la actividad biológica, cuál es la prevalencia de las que realmente están produciendo la toxina y están produciendo el daño a las células. Entonces, eso es lo que nos interesaba resolver. Y entonces lo que hicimos fue a cultivos de células epiteliales, monocapas de cultivos de células epiteliales. Vean, estas son las células no tratadas. Vean de qué tamaño son las células. Y a estas les agregábamos filtrados, es decir, lisamos, centrifugamos y lo que está en el sobrenadante se coloca en cada uno de estos cultivos y como control positivo usamos una Escherichia coli que es CDT positiva y que es prototipo. Y vean cómo el tamaño de las células realmente son células gigantes si las comparamos con las células normales. En ese mismo trabajo de las cepas que obtuvimos a través de Teresa Estrada, había una CDT negativa y esa es la que usamos como control. Vean cuando no está presente CDT, como el tamaño de las células es mucho más pequeño que aquellas que tienen presente al gen CDT. Y entonces, usando esta metodología, decidimos retar qué pasaba con cada uno de los aislados en lugar de los 5 niños que habíamos reportado con Teresita. Aquí usamos 7 niños, perdón, 7 pacientes, y de esos 7 pacientes hubieron 1, 2 y 3 donde obtuvimos 2 muestras de cada paciente. Entonces vean cómo cada una de estos aislados, los filtrados de estos aislados, incrementan de manera diferencial, unos más que otros, el tamaño de las células epiteliales, como ha sido reportado para el efecto que causa CDT por otras bacterias, incluyendo Escherichia coli. Mientras que pudimos encontrar dos aislados que vienen del mismo paciente,
que no causaron la distensión celular. Entonces, en estos casos son CDT positivos, pero no tienen la actividad distensora. ¿Ok? Sin embargo, así se ve a simple vista. Sin embargo, acercándonos un poco más, vean el panel izquierdo comparado con el panel derecho y vean como que en el panel derecho son relativamente más grandes que en el panel izquierdo, poniendo ya demasiada atención, pero haciendo la cuantificación, vean cómo realmente una de ellas alcanza, aunque casi es imperceptible, alcanza diferencia significativa, indicando entonces que sí probablemente está causando algo de distensión esta en particular, pero la mayoría causa realmente una distensión de las células. ¿Ok? Eh, eh, la única que no causa, sin lugar a dudas, distensión es la que fue negativa para CDT y una de las que es positiva, pero no causó distensión. ¿Ok? Entonces, decidimos caracterizar claramente que realmente esté funcionando la CDT como ha sido reportado en la literatura. Y una de las cosas que había que ver entonces es más o menos cuál era la concentración mínima que era capaz de causar la distensión celular en un 90% de la población celular. Y entonces quiero que vean estos datos que son muy interesantes. Esta es la prototipo y para la prototipo usamos 100 microgramos por mililitro o 0.100 microgramos por microlitro. Pero vean cómo hay dos aislados que son todavía más potentes que la prototipo, que es la 1157C y la 08184, en la cual estamos usando la mitad, o sea, la concentración mínima es la mitad que la de prototipo para causar un daño similar. Hay otras, como por ejemplo la 08244BA, es muy parecida en concentración a la prototipo. ¿Ok? Y otras que son ligeramente más bajo que la prototipo, que es la 08244BB. Vean cómo estas dos vienen del mismo paciente, sin embargo son ligeramente diferentes las concentraciones que se necesitan. Los dos aislados se obtuvieron del mismo paciente. Y como era de esperarse, aun cuando usemos concentraciones de 350 microgramos por mililitro de 0,8, 208AB y 208BB, no pudimos detectar este efecto de agrandamiento de las células. Entonces, en este punto, como biólogo celular, uno dice, ¿qué será? ¿Que está produciendo más un aislado que otro, más toxina? ¿Será que un aislado se pega mejor que otro a las células? ¿Será que la eficiencia de transcripción y de traducción de una es diferente que de la otra? ¿Será que la secreción es mejor de una? O sea, miles de preguntas. Incluida, ¿será que tienen diferentes tipos de CDT? ¿B? Entonces, eso fue lo primero que decidimos buscar. Por otro lado, también queríamos saber cuál es la prevalencia de los tipos de CDTB en estos pacientes. Y entonces, lo que hicimos fue hacer una PCR, los genes para CDTB y ya han sido reportados en el 2003 en este trabajo que hizo Todd en colaboración con Eric Oswald y lo que estaban encontrando fue el subtipo 5, o sea, el tipo 5, y ellos entonces publican el 1, el 2, los primers para el 1, 2, 3, 4 y el 5 que ellos encuentran en este trabajo. Y lo que encontramos es justamente que el 5 no lo encontramos. Y acuérdense que el 5 está relacionado principalmente con O157 o EG
en general. Entonces, acuérdense que también en México no somos atesoradores de EGEC. Entonces, lo que sí encontramos fue que habían al menos 4 tipos de CDTB: el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, la cepa prototipo que tiene, ya está reportado que tiene el tipo 1 y la detectamos claramente con esta PCR, pero también el aislado 1157C es tipo 1, el aislado 1124 243B también es CDT1 y el aislado 198D también es CDT1. Entonces vean como 3 de los aislados son CDT1, pero 3 también son CDT2. El 08184, el 08208BB y el 08208AB. Estos dos provienen del mismo paciente. Entonces, del 3, vean cuántos tenemos del 3. Tenemos un aislado que es el 08244BA, pero también tenemos el aislado 08208BB, el 208AB y el 08244BB. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 pacientes. Entonces son 4. Parece ser que este tipo 3 es el más común, por lo menos en los aislados que se han utilizado y con este número pequeño en los hospitales de Mérida, en Yucatán. Pero una cosa interesante es que encontramos que estas dos cepas que provienen del mismo aislado, digo, estos dos aislados que provienen del mismo paciente, la 08208, tienen el tipo 2, pero también tienen el tipo 3. Eso nos llamó la atención. Y ya buscando en la literatura encontramos que es posible encontrar los tipos, diferentes tipos en una bacteria. Y más aún, encontramos que el 3 preferencialmente se encuentra en plásmidos. ¿Ok? La mayoría de estos operones son codificados en profagos. ¿Ok? Entonces tenemos una variedad y entonces dijimos, ¿será posible que podemos identificar diferencias sutiles o diferencias dramáticas entre los diferentes subtipos de CDTB y los diferentes aislados en la actividad biológica? Y decidimos entonces hacer otra actividad biológica que les había mencionado, que es hallmark de la infección por CDT, que es el incremento de estas fibras de estrés de actina. Realmente los hace unos cables de actina. Y entonces vean cómo una célula MOC tiene obviamente sus fibras de estrés normales y las células son pequeñas. Vean el tamaño del núcleo pequeño, pero cuando nosotros usamos la prototipo, que es CDT positiva, vean cómo las fibras de estrés realmente son exageradas, las células son mucho más grandes, el núcleo es mucho más grande. Y si lo comparan con una CDT negativa, vean cómo no se ve ese efecto y se ve muy parecido a la célula normal. Vean este aislado, el 1157C, vean, prácticamente es como si estuviera rayada por dentro la célula de puras fibras de estrés, muchísimas fibras de estrés. O vean esta 11198, donde realmente hay un montón de fibras de estrés. Desafortunadamente o afortunadamente, esta célula se está dividiendo y podemos ver cómo se modifica el citoesqueleto durante la división. Pero vean cómo la mayoría de ellas forman fibras de estrés. Ahora, quiero que pongan especial atención a
la que es CDT positivo y no hace distensión de la célula. Vean cómo aquí también no hay distensión de la célula, no hay fibras de estrés exageradas, pero cuando hicimos la cuantificación de las células distensoras, veíamos que a pesar de que la diferencia en tamaño no era mucho, era significativo. Y vean cómo sí hay más fibras. Esto quiere decir que esta, de alguna manera, de manera todavía más leve, pero sí logra hacer la distinción. Es decir, este CDT sí funciona biológicamente, mientras que el de la otra cepa del mismo paciente, no lo es. Esto quiero que lo guarden en mente porque también vamos a encontrar una explicación probable de por qué ocurre este fenómeno. ¿Ok? Entonces vean cómo sí claramente cada una de ellas. Y entonces quisimos ver si podíamos correlacionar. Entonces, las más potentes, acuérdense, están aquí marcadas con flecha roja, es 1157C, 08184, 08244, y esperábamos ver ahí más fibras. Y efectivamente en esta, en la 1157C y en la 244 BB, también vemos fibras mucho más grandes. Sin embargo, no podemos sacar una conclusión para decir que entre más potente, más. Pero acuérdense que aquí estamos usando con estas fibras, comparadas con estas fibras, y aquí estamos usando el doble, aquí estamos usando 100 y aquí estamos usando 50 de proteína. Entonces sí parece ser que la concentración o la producción de la toxina en diferentes cepas, y eso es muy interesante. Entonces el background genético de cada bacteria o cada aislado va a favorecer o no va a favorecer el daño a las células. ¿Ok? Y también aquí en asteriscos les puse, porque quería saber si CDT1, CDT2 fuera más potente. Vean, CDT1, pero esta que es más potente también es CDT1. Parece no haber entonces diferencias en que tengan CDT1. Y no solamente esto, esta es CDT2 y vean cómo también tiene bastantes fibras de estrés. Y veo inclusive más en CDT3. Entonces, pareciera que no hay una correlación así inmediatamente en decir entre si tienen un tipo de CDT y el efecto. Y la concentración parece un poco acercarse más a el efecto de la formación de estas fibras de estrés. ¿Ok? Entonces decidimos, bueno, como estas dos partes son bastante visuales, es decir, el crecimiento de las células tiñendo con Giemsa o ver el citoesqueleto marcado con faloidina rodaminada para ver las fibras de estrés de actina, aunque nos ve claramente visualmente, es difícil tener una cuantificación, aunque hicimos 50 células por campo, es decir, por cada una de estas fotografías hubieron como 500 células revisadas. ¿Ok? Entonces decidimos buscar una manera de cuantificarlos y no sabemos que otro hallmark importante es el arresto del ciclo celular. Y entonces lo que hicimos fue tratar de ver si los aislados de Mérida, que son CDT positivos, eran capaces de entonces causar el arresto al ciclo celular. ¿Ok? Y entonces lo que hicimos fue medir en qué parte del ciclo celular están las células por citometría de flujo, y vean cómo en la célula MOC la mayoría son células que están en G1, o sea, tienen 2N, muy poquitas están en división, o sea, son en G2, después de la síntesis, y esta es una célula normal. Pero vean lo que ocurre cuando usamos la prototipo. Se cambia por completo. Y claramente ahora las células están arrestando el ciclo en G2. ¿Ok?
Ujú. Y entonces, si vemos ahora y revisamos cada uno de los aislados de Mérida, encontramos que todas alteran o detienen el ciclo celular, excepto las dos que habíamos encontrado que son CDT positivas, pero que no tienen actividad biológica ni en extender las células ni en formar grandes fibras de estrés de actina. ¿Ok? Y entonces vean cómo sí coinciden los datos y aquí sí ya podemos cuantificar un poco mejor. Uh-huh. Y vean cómo las más potentes para detener el ciclo celular son 08184, 0824BA, 0824BB. Vean cómo realmente estas hacen que prácticamente desaparezca 2N y la mayoría está en 4N. Entonces, por eso es que vemos esos núcleos tan grandes, porque la mayoría tiene el doble de la información genética. Uh-huh. Y otras que son medianamente agresivas, incluyendo la prototipo. O sea, estamos encontrando unas que son mucho más agresivas que la prototipo. ¿Ok? Entonces, hasta este momento no hemos visto la proteína, tratamos de conseguir un anticuerpo y esta desafortunadamente no está por aquí, Roshani, pero sería interesante tener anticuerpos contra estas toxinas porque no hay anticuerpos comerciales y los compañeros que han logrado hacer anticuerpos en el mundo no funcionan muy bien, inclusive me regalaron unos y no me convencieron de que fueran buenos anticuerpos. Entonces lo que decidimos hacer, bueno, para demostrar que realmente son los genes, podemos hacer mutantes. Y eso fue lo que hicimos. Pero para hacer mutantes necesitábamos dos cosas importantes, que conocer la resistencia a los antibióticos, por lo menos a los antibióticos que se usan en el laboratorio para hacer mutantes, como la canamicina, la ampicilina y el cloranfenicol. Y como pueden ver, algunas cepas son sensibles, por ejemplo, la prototipo, que es del tipo 1, es sensible, pero la mayoría tiene resistencia a ampicilina. ¿Ok? Y entonces esa se nos iba a complicar a la hora de hacer mutantes. Pero encontramos a una 08184 que es del el tipo 2, que es muy potente y es sensible a todos estos antibióticos. Y otra de las que encontramos que también es sensible a los antibióticos es esta 08244BA, que no es tan potente, pero y además es del tipo 3. Entonces finalmente decidimos hacer mutantes en la prototipo, que es la que nos va a servir de control positivo, pero también de dos de los aislados. Entonces, para la prototipo, trabajo fácil, buscamos el gen ya está reportado, está secuenciado, y entonces es fácil generar primers en los cuales podamos intercambiar una partecita del gen en los afueras de donde está el operón por un gen de canamicina, es decir, toda esta parte va a ser de canamicina y esta parte va a ser para poder hacer la recombinación homóloga. De tal manera que lo que pretendemos es sustituir al gen CDTB, CDTA, B y C, los tres, todo el operón, por un cassette de canamicina. Y cuando hacemos eso podemos detectar el gen de canamicina y donde ya detectamos el gen canamicina que no está en la wild type, ahora ya no detectamos al gen CDTB, que es uno de los genes del operón. Pero sí lo detectamos en la wild type, porque esa no fue mutada. Entonces, con eso ya teníamos muy fácilmente la mutante de la cepa prototipo, como es muy fácil de hacer en bacterias prototipos. La cosa es entrar con el aislado. ¿Por qué? Porque en el aislado, por supuesto que no sabemos la secuencia.
Sabemos que es CDT2, pero es todo lo que sabemos. No sabemos la secuencia y no podemos hacer primers para esta secuencia. Entonces lo que se nos ocurrió fue, bueno, no quitemos todo el operón, pero sí quitemos una parte que represente a todo el operón. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, alineemos 25 secuencias ya reportadas de CDT2 para ver en qué parte es conservada. Y vean cómo aquí en azul les estoy marcando 5 sitios, regiones conservadas entre las 27 alineadas, lo cual nos decía probablemente le peguemos a nuestra CDTB, que no sabemos cómo es su secuencia. Y decidimos usar entonces una que estuviera dentro de CDTA y otra que estuviera dentro de CDTB como primers para poder eliminar desde aquí, desde CDTA hasta CDTB, de tal manera que esa la podíamos considerar una mutante de todo el operón porque estamos quitando prácticamente todo el operón. ¿Ok? Entonces, cruzando los dedos, esperando que esos primers se pegaran en el aislado, sí se pegaron y pudimos intercambiar el de canamicina, ahora tiene la mutante el de canamicina y ya no tiene el de CDTB. En el otro aislado no pudimos hacer esto, necesitaríamos secuenciar los aislados para poder hacer esto y poder entender más la relación CDTA, CDTB y CDTC. Pero vean algo muy interesante. Esta es el aislado y esta es la prototipo. Hacen el incremento muy grande, la distensión de las células, pero cuando hacemos la mutante, vean cómo otra vez vuelven a estar del tamaño original las células. Entonces esto demuestra, aunque no tenemos anticuerpos, demuestra que si mutamos el gen, el aislado deja de producir el efecto. Y el gen, que la parte que estamos mutando, son específicas de CDTA, B y C, aun cuando no conocemos su secuencia completa. ¿Ok? Y no solamente eso, si nosotros ahora complementamos a la que mutamos con un plásmido donde pudimos clonar toda la secuencia A, B y C, que también tuvimos que hacer toda un evento cirquense para poder encontrar dónde pegar los primers. Finalmente pudimos clonar a ABC en un plásmido e hicimos la complementación y vean cómo cuando haciendo la complementación, regresando esos genes, otra vez se presenta el efecto de distensión de las células. Pero vean una cosa interesante. Dijimos, si ese gen, los ABC, de OSIR del aislado, complementamos a la mutante prototipo que tiene CDT1 y le ponemos un CDT2 y veamos qué es lo que pasa, si es capaz de complementar el 2 al 1 de la prototipo y vean cómo sí claramente complementa y ahora la mutante prototipo con el plásmido que contiene CDT de 08184 vuelve a tener el mismo efecto. Eso entonces querría decir que eso es suficiente para causar el efecto y entonces lo metimos en una bacteria de laboratorio BL21 y ahí clonamos a el ABC2 y vean cómo ahora se ve claramente el efecto. Entonces, los genes que estamos encontrando son de CDTB y tienen todos los hallmarks de un efecto biológico de la toxina CDTB. Obviamente había que hacer también otra vez lo de el arresto del ciclo celular, comparando con la mutante y las complementadas. Y vean claramente cómo el aislado cambia el perfil de cómo están las células en el ciclo celular, pero ese cambio se pierde cuando está la mutante y se vuelve igual que la control, que no ha sido infectada. Y cuando nosotros usamos también la mutante, perdón, está aquí abajo,
la mutante en la, ay, caray, en la prototipo, ¿dónde está? Perdón, esta que les estaba diciendo es la prototipo. Y eso mismo ocurre también en el aislado. Vean cómo se vuelve como si no tuviera CDT la mutante. Y si complementamos en ambos casos, volvemos a regresar el fenotipo. Entonces, claramente, todas estas cepas, excepto un paciente que tiene dos aislados, no claramente se forman los efectos biológicos a pesar de que son CDT positivas. Otra característica que nos interesó saber, todavía tengo tiempo, sí, ¿verdad? Un poquito. Eh, eh, Era saber cómo se pegaban, si realmente la mayoría eran EPEC. En el trabajo de Teresita habían identificado que habían APEC típicas y atípicas. Y entonces dijimos, vamos a hacer un panel de todos los aislados en relación a la adhesión, a los patrones de adhesión. Y usamos como control una atípica EPEC. Vean cómo se forman el patrón localizado de EPEC. Usamos una típica, una atípica, prototipo, y vean cómo tiene una adherencia localizada like. Y usamos la prototipo para causar CDT y vean cómo también tiene una adherencia localizada, es decir, es una típica. Y ahora sí probamos todos los aislados. Y vean cómo pudimos encontrar, por ejemplo, una típica, vean, clarísima, esta es 11-243B, es típica. Pero pudimos encontrar también atípicas, como la 08184, como la 08208, pero vean, podemos encontrar una que no parece siquiera que se peguen bien las células, las bacterias a las células, como la 11198. Ahí se ven algunas bacterias, pero no parecen ser ni localizadas, ni localizadas like. Pero lo más interesante es que esta produce una CDT que es 1 y además es muy potente para causar distensión. Entonces, si nosotros tratamos de hacer una correlación, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la 11243B tiene un tipo 1, pero no es muy buena para inducir distensión o el arresto del ciclo celular, a pesar de que tiene un patrón localizado. Uno esperaría que si tiene un patrón localizado hay muchas bacterias que podían estar entregando la toxina, pero no parece ser el caso. Mientras que la 11, la que les decía hace rato, 11198D, no muestra que tenga un buen patrón de adhesión. Sin embargo, a pesar de que tiene el tipo 1, es muy potente para causar el ciclo del arresto, el arresto del ciclo celular. ¿Ok? Y es muy parecida a la prototipo, a pesar de que la prototipo tiene una adherencia localizada like. Entonces, en cuanto a la entrega de la toxina, ahí faltaría conocer las secuencias para ver si eso tiene que ver realmente. No parece haberlo. Sin embargo, hay un dato que me dice, no, no te confíes tanto. ¿Se acuerdan que dos cepas del mismo paciente, dos aislados del mismo paciente, una no causa absolutamente ningún daño relacionado con CDT, por supuesto, mientras que la otra sí? Bueno, pues la otra sí se puede adherir y esta no. Entonces, a lo mejor la pequeña diferencia que vemos en por qué esta logra causar ligeros arreglos del citoesqueleto es porque sí se puede mejor, pegar más eficiente que la otra. A lo mejor esta es la misma o son cepas diferentes, no sabemos tampoco eso. Por lo mismo, también tendríamos que secuenciar para saber qué tanto se parecen o no se parecen las toxinas y si dos aislados son en realidad la misma bacteria o son diferentes. Una de las cosas que nos pidieron los editores para este trabajo era, ok, muy bien, ustedes dicen que las que tienen adherencia
localizada, que son EPEC y las adherencias localizadas light, pero ¿no sería mejor ser más estrictos diciendo forman o no pedestales? Y entonces hicimos ese experimento y vean cómo la cantidad de pedestales que forma la típica prototipo EPEC E2348, la atípica prototipo, la LB7, vean qué bonitos pedestales hace. Pero cuando revisamos todos los aislados, incluyendo la prototipo para CDT positiva también hace pedestales, y entonces encontramos que la mayoría de ellas hacen pedestales. Sin embargo, dos que nosotros por solo ver cómo se estaban pegando las bacterias creíamos que eran EPEC, no forman pedestales. Pudieran ser EPEC, pero tienen algún problema en Lee, no lo sabemos tampoco. Tendríamos otra vez que secuenciar las cepas para saber estos detalles y poder armar por completo el rompecabezas a cómo se comportan, cómo son las toxinas, cómo son los tipos y cómo es la adherencia, cómo es la entrega y todo lo demás. Entonces, finalmente quisiera agradecer a quien hizo la mayor parte del trabajo, que es mi auxiliar de investigación, Jazmín Huerta Cantillo, y toda la parte de biología molecular la hizo Lucía Chávez Dueñas en mi laboratorio, que también es mi auxiliar. Y tuvimos la colaboración de dos personas muy importantes. Por un lado, Musaret, que es la que trabaja en el Hospital General en Mérida y es también una epidemióloga muy importante, al igual que Teresita Estrada García, que trabaja en la misma institución que nosotros, solo que en departamentos diferentes. Nosotros trabajamos en el departamento de biología celular y ella trabaja en el departamento de biomedicina molecular. Este trabajo fue apoyado por CONACYT, en aquel entonces todavía se llamaba CONACYT, no era una secretaría como ahora, y dinero, por supuesto, del Sinvestar. Muchísimas gracias.